Saludos queridos amigos, queridos hermanos, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro devocional de hoy. Hoy hablaremos acerca de un texto en la Biblia que nos enseña sobre la persona y el papel de que Jesucristo tiene como el único mediador entre Dios y los hombres. Y es Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, en el cual se nos recuerda que no hay otro camino para llegar a Dios sino a través de Cristo, quien se dio a sí mismo para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Vamos a meditar acerca de ello sobre este pasaje que nos recuerda la importancia de nuestra fe en Jesús como el camino a la vida eterna. El título de nuestro devocional de hoy es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero antes de hacerlo, antes de meditar, vamos a tener un tiempo de oración. Querido Dios y Padre nuestro, hoy nos encomendamos a ti mientras nos preparamos para estudiar o reflexionar sobre esta porción de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos otorgues sabiduría para entender esta porción de las Escrituras. Ayúdanos a aplicarla en lo que aprendamos, aplicarla en nuestras vidas diarias, en nuestras vidas cotidianas, y que la misma haga emerger una fe mucho más profunda de lo que ya tenemos. Que tu presencia nos guíe durante este tiempo de estudio y que podamos crecer espiritualmente a medida que vamos aprendiendo más y más acerca de tu amor y de la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro mediador y nuestro Salvador. Amén y amén. Ahora sí, vamos a estar leyendo el pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, que dice lo siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo primero que vemos acá es que el único mediador a través de los siglos es Jesús. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es que muchos han intentado ganar a Dios o ir al cielo por sus propios medios. Pero este pasaje bíblico nos recuerda que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así como hay un solo Dios, del mismo modo hay un solo mediador. Esto nos dice que hay una sola forma de llegar a Dios y es a través de la fe en Jesús, el cual murió por nuestros pecados y nos abrió el camino hacia la vida eterna. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Vea, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y también es nuestro Salvador. Romanos capítulo 3, versículo 23-24, Hebreos 7, 25, Efesios 1, 7, Primera de Pedro 1, 18 y 19, entre muchos otros pasajes nos hablan referente a esto. En segundo lugar, Jesucristo fue dado en rescate por todos los hombres. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y es que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, no solo por algunos pocos, sino por todos. Su sacrificio no fue por una raza o nación selecta, sino por toda la humanidad. Su amor y su misericordia se extiende a cada rincón del mundo y a cada ser humano. Y solo a través de él podemos ser salvos. Ahora bien, aunque el rescate es para todos o fue para todos, no todos aceptan la obra de Jesucristo en la cruz. La Biblia nos enseña que para poder ser salvos debemos creer en Jesucristo y confiar en Él como nuestro Salvador. Solamente por gracia, a través de la fe en Jesucristo, podemos ser salvados.
El sacrificio de Cristo puede salvar a toda la raza humana, pero solo aquellos que lo aceptan como su Salvador personal serán salvos. Para que me entiendas mejor, el sacrificio de Cristo tiene la potencialidad de salvar a toda la raza humana, pero solo es efectivo para quienes lo aceptan a Él como su Señor y Salvador. Por ello, predicamos el Evangelio de Cristo. Predicar significa anunciar el mensaje que Jesús el Señor nos ha encomendado. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 19, Jesús le hizo esta encomienda a la iglesia. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Por ello, los cristianos predicamos, es decir, anunciamos todo el tiempo las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. De hecho, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias de que todos los que creemos en Jesucristo con todo nuestro corazón seremos salvos. Compare, por ejemplo, con Romanos capítulo 10, versículo 9. En tercer lugar, el testimonio se dio a su debido tiempo, dice el pasaje que estamos meditando, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto significa que Jesús, siendo Dios, lea por ejemplo Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, se ofreció voluntariamente como el sacrificio perfecto que murió en lugar de todos aquellos que creen en Él. Jesucristo asumió la culpa y el castigo que nosotros merecíamos y se ofreció a sí mismo como rescate por todos. Ahora bien, dice el pasaje, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La muerte de Jesús en la cruz no fue un evento, no fue un evento casual, sino que estaba profetizada en el Antiguo Testamento y confirmada por los profetas. La llegada de Jesucristo y su muerte fue el cumplimiento de una promesa hecha a la humanidad desde siglos atrás, que Dios enviaría al Mesías para redimir a su pueblo. Esa promesa está desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. Todo esto sucedió en el momento preciso y fue un testimonio más del amor y de la fidelidad de Dios. De manera que la verdad sobre la mediación de Jesucristo es fundamental para nuestra fe cristiana. A través de Él tenemos acceso a Dios y podemos ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. Jesucristo es el mediador perfecto y completo, quien se dio a sí mismo para rescatarnos del pecado, de la muerte, de la condenación eterna en el infierno. Su sacrificio en la cruz es una muestra del amor y de la gracia de nuestro Dios a todos nosotros que somos pecadores. Por ello, solo a través de Jesús podemos ser salvos. Así que les animo a que confíen en la mediación de Jesucristo en sus vidas, que seamos fieles seguidores de sus enseñanzas y ejemplos, de amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para que seamos testimonios de su amor y su misericordia al mundo entero, y que vivamos en la verdad que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que solo a través de Él podemos recibir la vida eterna. Querido amigo, querida amiga, si aún no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, quiero invitarte a que lo hagas ahora. Pertenecer a una religión X
no nos hace salvo. La, la Biblia, la Biblia nos dice que todos hemos pecado y todos estamos bajo la misma condenación. Vea, por ejemplo, Romanos 3:23. Pero que a través de la fe en Jesucristo podemos tener la vida eterna. Juan 3:16, el mismo Señor Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo ha pagado la pena de nuestros pecados y nos ofrece su salvación. Si quieres aceptar este regalo, te animo a que lo hagas en este momento. Confiesa tus pecados a Dios y pon tu fe en Jesucristo. Reconócete como pecador y confía en Jesús como tu Salvador personal. Este es el momento de tomar la decisión más importante de tu vida. No esperes más. No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Si necesitas ayuda, puedes hacer conmigo esta oración. Repite estas palabras. Querido Dios, confieso que he pecado y necesito tu perdón. Reconozco que Jesucristo es el único camino a la salvación y quiero poner mi fe en Él como mi Salvador personal, como mi mediador y como mi abogado entre tú y yo. Creo en Jesucristo, el cual murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Y te pido que entres en mi vida y me guíes a partir de ahora. Gracias por tu amor y tu gracia divina. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero hacerte una aclaratoria. Esta oración no es una fórmula mágica que garantiza la salvación. Es importante que la persona que hace esta oración entienda que la salvación viene solo por la fe en Jesucristo y que esta oración es solo una forma de expresar su fe y su decisión de seguir a Cristo. Es necesario que si tú realmente has hecho esta oración, busques crecer espiritualmente. ¿Cómo? Leyendo la Biblia todos los días, orando. Orar es hablar con Dios y buscar la comunión o buscar tener la comunión con otros creyentes. Es decir, buscar congregarse en una iglesia. Te invito a buscar una iglesia con estas características. Que esta iglesia se base en la palabra de Dios, es decir, la Biblia, como la autoridad final sobre todos los aspectos de la vida y la vida en la iglesia. Segundo, que esta iglesia tenga una firme convicción en las enseñanzas de salvación solo por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Que en esa iglesia se predique el Evangelio de Jesucristo, que enseñen la palabra de Dios y practiquen la comunión y la oración de los hermanos. Que esta iglesia tenga pastores calificados y que cumplan con los requisitos establecidos en la Biblia para ser ministros y pastores de Dios. También que sea un lugar donde se vive en la comunión, donde se crea en la Trinidad de Dios. Es decir, que se crea en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por último, que en esa comunidad cristiana, que en esa iglesia se pueda vivir en amor, en unidad y que sirva para glorificar a Dios. Bueno, ya pues me despido y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y que Él continúe y que Él te permita continuar creciendo en tu fe y tu relación con el Señor. Amén. Si este devocional ha tocado tu corazón y tú quieres compartirlo con otra persona que tú quieres que sea salvo o salva, no dudes en compartir este devocional con otros. Es lo mejor que puedes hacer por una persona. Y de hecho,
por todas las personas. El mejor regalo que podemos darle a alguien es compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo con aquellos que no lo conocen. Bueno, ya como dijo la canción, con esta me despido. Hasta la próxima oportunidad, si así el Señor lo permite. Hasta entonces.